¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraz, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, bienvenidos. De parte del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, me da mucho gusto saludarlos hoy, 4 de febrero de 2021, para una sesión más de esta temporada, segunda temporada, sobre el COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El tema que nos ocupa el día de hoy es el impacto del COVID-19 en el deporte. Y para ello contamos con la participación de 4 distinguidos especialistas, el doctor Carlos Uscanga, el doctor Sergio Varela, el doctor Daniel Añorbe y la doctora María Cristina Rodríguez. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. El doctor Daniel Añorbe es profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato desde mayo de 2011. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM, institución en la cual también realizó estudios de licenciatura. Cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad de York, en Canadá. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como profesor de asignatura hasta la fecha en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y previamente en el Colegio de San Luis y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. De 2014 a 2017 fungió como coordinador de la maestría en análisis político. Entre sus líneas de investigación se encuentran la geopolítica del espacio postsoviético, conceptualizaciones de frontera, deporte y globalización y paradiplomacia. En septiembre de 2017 recibió la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Daniel Añorbe ha sido evaluador de programas de excelencia del CONACYT. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la International Studies Association, y del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, además de la International Sociology of Sport Association. De 2008 a la fecha, el doctor Añorbe ha escrito numerosos artículos en revistas arbitradas e indexadas, capítulos de libros, además de haber coordinado 4 de ellos. Sus publicaciones más recientes incluyen los BRICS entre la multipolaridad y la unipolaridad en el siglo XXI, coordinado también con Ileana Cid y Ana Teresa Gutiérrez del CID. Global Perspectives on U.S. Foreign Policy from the Outside In, con Sally Burt. Global Perspectives on U.S. Democratization Efforts from the Outside In, también con Sally Burt.
Y sus libros más recientes, en 2017 lo publicó El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político, y también en coautoría con Fernando Díaz Pérez, Guanajuato y sus ciudades hermanas, y un libro publicado en 2019 que se llama Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al Statu Quo. Bienvenido, doctor Daniel Añorbe. Carlos Uscanga es doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Ehime, Japón, y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Profesor titular de tiempo completo nivel C del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Fue miembro del Grupo de Estudio Intergubernamental para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón con vistas a la negociación del Tratado de Complementación Económica que todos conocemos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 del CONACYT. Participó en el 2011 en el programa de estancias cortas de investigación en la colección latinoamericana Natty Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin. Recibió en el 2019 el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus aportaciones en la investigación y docencia en estudios japoneses en México. Tiene diversas publicaciones sobre relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático y sobre cooperación internacional. Bienvenido, Carlos Uscanga. El doctor Sergio Varela es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Realizó una estancia postdoctoral en el posgrado en Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha sido coordinador de la licenciatura en Sociología desde 2016. Es profesor asociado C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con adscripción al Centro de Estudios Antropológicos. Sus líneas de investigación incluyen Sociología y Antropología del Deporte, Masculinidades, Cuerpo. Entre sus publicaciones más recientes figura La función social del deporte, su legislación y el fútbol profesional en México. También México de los años 40, narrativa e imágenes futboleras, modernidad y valores masculinos en el diario deportivo Esto. Asimismo, ha escrito Aguante y violencia en el mundo de las barras futboleras mexicanas, reflexiones metodológicas y éticas sobre el caso del ritual del caos. Y también A Resistance to Rivalry, the U.S.-Mexico Soccer Matchup Through the Eyes of Mexican Sports Journalists. Bienvenido, doctor Sergio Varela. Finalmente, les presento a la doctora María Cristina Rodríguez. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Medicina del Deporte y Actividad Física, también por la UNAM. Su experiencia laboral incluye trabajar con el Club Universidad Nacional de 1990 al 2000 como médico de campo. También ha sido directora de Medicina del Deporte de la UNAM a partir del 2001 y continúa hasta la fecha. Es profesora titular de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva y ha sido también profesor adjunto de la especialidad de Enfermería de la Cultura Física y el Deporte. Entre sus publicaciones destaca Lesiones en el fútbol, es un libro publicado por Fomento Editorial UNAM. También es autora y coautora de diversos artículos y capítulos de libros, tanto nacionales como internacionales, sobre lesiones y medicina del deporte. Bienvenida, María Cristina Rodríguez. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Les recuerdo a quienes nos han acompañado en todas estas jornadas de estos seminarios virtuales, también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, la dinámica de la sesión. Cada uno de nuestros
nuestros invitados tendrá hasta 15 minutos para una primera aproximación al tema que nos ocupa. Después de las presentaciones de los cuatro, vamos a tomar las preguntas que nos hagan llegar aquí al chat de Zoom y también a través de Facebook. Se las presentaremos a nuestros invitados y nuevamente harán uso de la palabra en el orden en que se presentaron, 5 minutos aproximadamente cada uno. Y tendremos una tercera ronda, la ronda final, para abordar algún tema que se nos haya quedado pendiente, alguna pregunta que haya llegado también y conclusiones. En este sentido, vamos a comenzar. Le voy a pedir al doctor Daniel Añorbe, por favor, haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Cristina, María Cristina, Carlos, Sergio. Un gusto verlos una vez más, ¿verdad? Aunque sea a la distancia. Y es común, ¿verdad? Es casi vox populi afirmar que el deporte entró en crisis en el año 2020 gracias a la pandemia. Pero me gustaría iniciar mis reflexiones con algunas diferencias conceptuales para tratar de diferenciar entre lo que es el juego, la actividad física entendida como ejercicio y el deporte. El juego es una actividad común a todas las culturas y en todos los tiempos. Los fines suelen ser diversos, pueden ser lúdicos, pueden incluso partir de la magia o pueden ser un recurso educativo. Se trata incluso el juego como uno de los derechos sancionados de los niños. Su fin suele ser el entretenimiento. Cagigal afirma, por ejemplo, que se trata de una actividad que ante todo es libre, espontánea y placentero. Pensando en esto, el juego no ha entrado en crisis en el momento de la pandemia COVID. En un segundo nivel tendríamos lo que es la actividad física, entendida como un ejercicio, que según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física ya implica, a diferencia del juego, un gasto de energía, que también puede estar presente en el juego y en el deporte. Solo que en el caso de la actividad física entendida como ejercicio, se hace de forma planificada, repetitiva y suele estar estructurada hacia un fin determinado. Es decir, aquí lo que la diferencia del juego es la cuestión de una mayor instrumentalidad. Finalmente, el deporte se trata también de una actividad física, pero con fines generalmente competitivos y que suele estar mediado, más bien no suele, sino que una de las características centrales es el establecimiento de reglas cada vez más complejas que tienden a generar una división del trabajo. El deporte puede practicarse solo o tener o no adversarios. El adversario puede ser la naturaleza o pueden ser otros seres humanos. Lo que lo hace diferente y lo que lo convierte en una institución humana moderna es que se vuelve algo completamente instrumental en el momento que se dota de una racionalidad en términos weberianos. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que tenemos en torno al juego y a la actividad física de las implicaciones que ha tenido la pandemia COVID-19? En Estados Unidos, algunos estudios de finales de 2020 reportan que ha habido un aumento en el juego en el grupo de edad de 5 a 8 años, pero de manera inversa ha disminuido significativamente el ejercicio en el grupo entre los 9 y los 13 años. En Alemania, un estudio también de finales del año 2020 reporta un incremento exponencial en el tiempo de pantalla en los niños y adolescentes entre los 4 y 17 años y una reducción prácticamente de la misma magnitud en los niveles de ejercicio. Lo mismo, los mismos resultados de Alemania pueden verse en China y en España prácticamente con los mismos porcentajes. Sin embargo, en Bélgica, un país que ha tenido mucho menores niveles de restricción y encierro, la actividad física sorprendentemente no ha sufrido tanto entre la población del mismo rango de edad. La conclusión parece sugerir este estudio alemán es que el sedentarismo y o el ejercicio dependen sobre todo de factores contextuales más que de decisiones y determinaciones individuales. Y nos hacen la invitación
aquí, aún dentro del encierro y dentro de la cuestión de la sana distancia, no aniquilemos la posibilidad de que los niños y los jóvenes tengan espacios fuera del hogar para poder llevar a cabo el ejercicio, porque esto puede tener repercusiones incluso al fin de la pandemia. Luego pasamos al deporte de alto rendimiento, que aquí es donde finalmente podemos ver la mayor de las crisis y podemos ver una crisis múltiple. Uno de los puntos es temporadas suspendidas, o bien, si no se suspenden las temporadas, algo como lo que pasó con la NBA o como va a pasar en el básquetbol colegial en Estados Unidos, ahora en marzo, en lo que le llaman la locura de marzo, en lugar de jugar torneos con una importante derrama económica en diversas ciudades que llevan hacia el Final Four, todo se podría jugar en una burbuja por razones de seguridad, con sus debidas implicaciones que va a tener esto para el sector restaurantero, hotelero, para las ciudades en su conjunto. Bien podríamos también enfrentar el fenómeno que lo podemos ver en México y lo pudimos ver en la NFL en muchos casos, de estadios vacíos, los cuales ahora simulan espectadores y porras por medio de fotos o de algunos maniquís o incluso alguna música o algún canto de guerra. En tercer lugar, podríamos ver afectaciones económicas y el cuestionamiento de nuevos estadios que pueden costar 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Van a poder seguir existiendo estos estadios? ¿Y cuáles van a ser las repercusiones que van a tener para el sector de los bienes raíces y el sector inmobiliario y de las construcciones? En un cuarto momento, bien, vendrá un dilema, y creo que esto Carlos lo tratará en algún momento cuando hable de los Juegos Olímpicos en Japón. ¿Quién va a pagar por los megaeventos si estos dejan de ser rentables para los medios, para los hoteleros, para los restauranteros, para los vendedores de memorabilia? Regresaremos a un modelo como el de Montreal 1976, que generó una deuda que a 2, 3 décadas de distancia seguían pagando los habitantes de esta ciudad francófona en Canadá, o bien se podrá seguir manteniendo el modelo implementado por primera ocasión en Los Ángeles 1984, un esquema neoliberal y prácticamente de inversión privada para los Juegos Olímpicos. Mi asunción es que uno y otro se antojan hoy tremendamente difíciles. En un quinto momento, una quinta crisis que alcanzo a ubicar es que paradójicamente las sociedades campeonas de los megaeventos, aquellas sociedades que han sido multisedes de mundiales, Juegos Olímpicos, a veces de invierno, a veces de verano, o a veces que han recibido absolutamente todo y en varias ocasiones, son aquellas que son más afectadas por el COVID-19. Al mismo tiempo, gracias a todo este proceso de una comercialización y una capitalización extrema del derecho, se ha hecho tan complejo y costoso albergar estos megaeventos deportivos que paradójicamente quienes los podrían albergar, algunas sociedades del tercer mundo que no se han visto tan afectadas, simplemente no lo pueden hacer por esta lógica capitalista del deporte. En un sexto momento podría pensar que nos obliga también a cuestionar qué pasa con lo inflado de los programas olímpicos. Algo así yo pienso como un deporte modificado genéticamente. Y si ahora hablamos también del valor que tiene la alimentación orgánica, no deberíamos descartar de ninguna manera empezar a pensar, empezar a conceptualizar y a diseñar e imaginar un deporte orgánico. Tengo un trabajo que en mayo de 2021 saldrá en la revista Lúdicamente, que entre otras personas coordina Pablo Alabarces en Argentina. Podríamos por ahí empezar a plantear algunas posibilidades para el deporte orgánico. Y en un séptimo momento, plantear que por distancia social, quizás hacer unos Juegos Olímpicos que engloben una serie de mundiales por especialidad y ya no este menú completo, podría ser una forma de rescatar los Juegos Olímpicos, pero esto haría que se renunciara a la idea de tener un país o una ciudad sede. Creo que uno de los veredictos es que el deporte moderno ha sido desnudado.
En el afán de rentabilidad por encima del ejercicio, la salud se plantea como una alternativa real a una serie de juegos o campeonatos virtuales. Esto para mí es una aberración. La E-Liga, el MX con su absurdo doblete de León, no nada más fueron campeones en diciembre, sino que también ganaron el torneo, digamos, electrónico. O bien, este fin de semana que acaba de pasar el domingo, se jugó el Juego de las Estrellas de la NFL, nada más que en lugar de llevarse a cabo en Honolulu o en Orlando, se llevó a cabo en la modalidad de Madden, ¿no? En una videoconsola. Y esto nos lleva a pensar a cuestiones que han sido creadas previas a la pandemia. Así como existe la NCAA en Estados Unidos, que es muy conocida, porque de muchas maneras tiene una estructura semiprofesional, la NCAA, precisamente de juegos, de deportes electrónicos, de tipo varsity competitivo, fue creada en 2016 y cuenta con 175 universidades afiliadas, si bien es cierto, la mayoría de ellas pequeñas, pero que, ojo, ofrecen becas a atletas electrónicos de tipo varsity. Su audiencia global era en 2018 de 100 millones de personas y se espera que alcance estos juegos deportivos hasta 646 millones en el año 2023, básicamente un 8-9% de la población del planeta. Además, estas e-ligas, al menos en México, nada más funcionan para la Liga MX sin adjetivos, es decir, la Liga Varonil, pero no pudo tener esta misma vigencia o este mismo torneo para la Liga MX femenil, lo cual confirma que los esquemas machistas llegan y hacen presencia incluso en lo virtual. Las brechas de género también han quedado de manifiesto a partir del COVID. No es que no existieran antes, pero ahora se agravan. Las afectaciones están para todos, pero no son parejas. Muchas noticias hablan hoy del jaque en que el COVID-19 ha puesto a la Liga MX femenil, no tanto así a la Liga MX sin adjetivos. Renacen viejas brechas ya superadas. En la Liga MX femenil para los últimos 2 torneos hemos tenido un mayor número de bajas de las atletas que el número de altas que han hecho los diferentes clubes. En algún lugar hay que recortar y en algún lugar hay que ahorrar, y ciertamente estos ahorros no van a venir en la rama varonil. Los salarios no se bajan de las mujeres, nos dicen que esto es uno de los logros, pero no se bajan porque son bajísimos. Están hablando de salarios promedios de 3,000 pesos al mes. Hay algunas futbolistas que pueden ser consideradas como privilegiadas, que pueden llegar a tener salarios de 9,000 a 29,000 pesos al mes. Pero el problema es que mientras los jugadores de fútbol varonil pueden seguir viviendo de sus ahorros, de sus patrocinadores, de sus comerciales o simplemente de las ganancias televisivas, las jugadoras previo a la pandemia no podían vivir solo del fútbol, mucho menos tener ahorros, y ahora, en la ausencia de los estadios con puertas cerradas, ni siquiera pueden tener una serie de patrocinadores que había costado tanto esfuerzo tener acceso a estos. La FIFA ha tomado medidas ante el COVID y otorgó a cada uno de sus más de 200 países socios una dotación de 1.5 millones de dólares por federación para paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, de este $1,5 millones de dólares por federación, solo $500,000 van a llegar al fútbol femenino y 2/3 partes irán a parar al fútbol que necesita menos subsidios, que es el fútbol varonil. Llegando ya a México y pensando, hay algo que llama la atención, que el lugar central que ocupa el deporte y la actividad física dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Uno de los rubros del tercer apartado, economía, tiene una triple consideración: el deporte entendido como salud, como cohesión social o como orgullo nacional. Hay actividades que no deberían de sufrir por el COVID: el uso de bicicletas, el fomento de la caminata, de los cuales se hablan en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay otros que sí están sufriendo y se entiende por qué: las ligas deportivas, el deporte escolar, el fomento del béisbol tan amado por Andrés Manuel López Obrador y del boxeo.
El deporte de alto rendimiento también se enfrenta a un impasse por obvias razones. La Ley General de Cultura Física y Deporte, ya voy terminando. La última reforma se dio a finales del año 2019 en el párrafo cuarto del artículo segundo, en el cual el deporte se vinculaba a la salud, a la prevención y también al combate a las drogas. Sin embargo, dentro de esta Ley General de Cultura Física y Deportes, al día de hoy no hay mayores libertades positivas porque prevalecen las libertades negativas. Sin embargo, hay ciertas disposiciones que nos permiten soñar con otro tipo de deporte, como el artículo 88, que llama a la promoción de los juegos tradicionales y autóctonos, así como la charrería como parte importante del patrimonio nacional. Se esperaría entonces una reforma durante la cuarta transformación. En 2019 hubo algunos foros, pero que no llevaron a mayor final, como los encabezados por el diputado Ernesto D'Alessio, digamos, encargado dentro del Congreso de la Unión de la parte deportiva. Pese a todo, aquí tengo 5 ideas para finalizar de cómo podría reimaginarse o cómo podría ayudar el deporte en la era post-COVID. Podríamos poner un mayor énfasis en el concepto de deporte para todo, el Sport for All, que puede ayudar a desarrollar sociedades más sanas y cohesionadas, a tener un trabajo más fuerte en organizaciones de tipo Sport Development and Peace, con enfoques Plus Sport y no tanto Sport Plus. En una segunda intervención explicaré estas diferencias. A vincular clara y efectivamente al deporte para todos y el deporte para el desarrollo y la paz con metas concretas de los objetivos de desarrollo sostenible. Pienso en los objetivos 3, 4, 5, 10, 16 y 17. En el caso mexicano, contar con una nueva Ley General de Cultura Física y Deportes anclada en la inclusión, en acción afirmativa, en la perspectiva de género y en grupos de capacidades distintas, y en el desarrollo de organizaciones que se registren ante sportanddev.org. Finalmente, pensemos que así como la 4T plantea una descentralización de las dependencias federales, algo que ha sido puesto en pausa por cuestiones administrativas y por el COVID, podríamos pensar quizá que aparejado a esta mudanza de las dependencias federales, tuviéramos una mudanza también de equipos femeninos que pudieran ir a esas nuevas ciudades para tratar de llevar el deporte de alto rendimiento con una mayor cobertura geográfica y también utilizarlo como polos de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Añorbe por esta panorámica acerca de la problemática del deporte que pues vio primero desde la amplitud, cómo ha evolucionado en países desarrollados y luego por especialidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el deporte de alto rendimiento? ¿Qué va a pasar con los mega eventos? Si se puede pensar en otras modalidades para celebrar justas deportivas. Yo creo que ahí el fútbol se puede comer a todas las demás justas deportivas porque es considerado pues el deporte más universal. Pero bueno, eso lo podríamos analizar en minutos posteriores cuando hayamos terminado esta primera ronda de intervenciones. También muy interesante la panorámica nacional, lo de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la necesidad de que sea más inclusiva, de que se descentralicen las decisiones para poder desarrollar actividades que coadyuven tanto a la salud de la población, al orgullo nacional y por supuesto a la socialización, que ese es otro tema muy importante que hemos perdido a la luz de la pandemia, el deporte como un mecanismo de socialización. Vamos a pasar con el doctor Sergio Varela para escuchar su intervención, por favor. Muy buenos días y pues muchas gracias al Centro de Análisis Olof Palme por la invitación. Buenos días a los demás panelistas, a la doctora Cristina, al doctor Carlos Uscanga, a Daniel también por su presencia. Y bueno, pues me da mucho gusto que haya iniciado Daniel porque hay algunos elementos que yo quisiera de alguna u otra manera ahondar o plantear en la tesitura que él planteó. En primera instancia,
yo quisiera tratar de acercar algunos conceptos, algunas coordenadas, digámoslo, sociológicas, antropológicas, de qué entendemos por deporte, porque de pronto la idea del deporte parece como pues un concepto único, que no es así, ¿no? El deporte no es una dimensión, digamos, que podamos definir unívocamente, ¿no? Incluso la doctora Cristina Rodríguez nos puede decir desde la ciencia médica, pues evidentemente que la concepción que pueden tenerse desde la medicina difiere de alguna u otra manera con la que tenemos desde las ciencias sociales en torno a la idea que tenemos del deporte, ¿no? E incluso dentro de las propias ciencias sociales, pues hay apreciaciones diferentes, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, la apreciación que puedan tener desde las relaciones internacionales, desde las ciencias de la comunicación, a lo que podemos eventualmente tener en antropología o sociología como la idea del deporte. Y en la práctica misma también, ¿no? Socialmente hablando, pues el deporte se deriva en diferentes aspectos, ¿no? No es lo mismo efectivamente una actividad física de pronto desregulada y completamente fuera de las instituciones, o por lo menos formalmente, de aquellas que ya tienen un cariz estrictamente, digamos, institucional, regulado, confederado, federado, en fin, ¿no? Y mucho menos ya cuando hablamos del deporte en el ámbito estrictamente del espectáculo y del profesionalismo, que de alguna u otra manera es a veces el que domina la idea precisamente del deporte, ¿no? Pero trataré un poco de establecer algunas ideas que espero no pierdan de pronto la centralidad de la pandemia, pero que a mí me parece que son relevantes para poder ubicar finalmente una discusión sobre de qué está afectando eventualmente el COVID, ¿no? Y también, bueno, pues creo que ya no es menester hacer ningún tipo de disculpa. Estamos nosotros también siendo afectados directamente por la pandemia, y el estar en la casa, de pronto pueden generarse por aquí los ladridos del perro, qué sé yo, y de pronto si llega la basura, pues espero que no afecte la exposición desde acá, porque se para exactamente enfrente de mi casa y ya hace mucho escándalo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de esa circunstancia, primero, una aproximación inicial al deporte. Para mí el deporte es un fenómeno estrictamente o hijo de la modernidad, de lo moderno, ¿no? No podemos de pronto ubicar al deporte, se puede, pero me parece erróneo metodológicamente, epistemológicamente hablar del deporte desde los orígenes, digamos, antiguos de la Grecia y todo eso, que tiene evidentemente relaciones con lo que hoy entendemos como deporte, pero como fenómeno propiamente social en la actualidad, tenemos que entender que el deporte es un fenómeno estrictamente de la modernidad, que se configuró en el entorno europeo, eso es un hecho también histórico, a partir, digamos, ya de manera más o menos clara del siglo XVIII y principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en un lugar en concreto que es Inglaterra, ¿no? Entonces, digamos, así como un elemento inicial, podríamos ubicar histórica y espacialmente en el siglo XIX y en Inglaterra este fenómeno. Ahora, más allá de una definición formal, ¿qué conceptos o qué dimensiones también del ámbito social están relacionados estrechamente con el deporte? ¿Qué instituciones, también llamémoslas así, sociales, están estrechamente vinculadas al deporte? Una que surge a la par del propio, digamos, deporte como tal, es evidentemente la escuela, ¿no? La escuela forma parte de la tecnología que algunos autores, como lo desarrolló profusamente Michel Foucault, hablaba del tema de la disciplina, ¿no? Es decir, la escuela y el deporte forman parte de, digamos, de un tándem disciplinario muy importante. Y todo esto lo estoy planteando, les digo, en el entendido de que quisiera después proyectar todas estas ideas sobre de la pandemia. No es tampoco así solamente para dar una explicación sin sentido de lo que es deporte, ¿no? Sino que la trataría de perfilar hacia allá, ¿no? Bueno, entonces, de alguna u otra manera, la escuela es un elemento clave para poder entender el desarrollo de lo que hoy consideramos como el deporte y el sistema deportivo en general. Y evidentemente la escuela está pues asociada también estrechamente a la idea que tenemos de Estado, ¿no? A la idea que tenemos de
gobernabilidad, en fin, de los elementos que están de la política, ¿no? Y evidentemente también del capitalismo, ¿no? Del desarrollo estrechamente económico o estrictamente económico del mundo occidental, ¿no? Solamente hay que pensar, por ejemplo, en la idea del entrenamiento para entender un poco lo que quiero decir con la idea de disciplina y de escuela. El deporte se ha desarrollado básicamente sobre la idea de lo disciplinario y sobre la idea del desarrollo del entrenamiento como base fundamental del mismo, ¿no? Del deporte como tal, o de los deportes en general, ¿sí? Ahí, pues hay algunos autores que nos han hablado y que, digamos, han creado conceptos tan importantes como Norbert Elias con la idea de la deportivización de las sociedades occidentales, precisamente a partir del siglo XIX y para acá. Y con deportivización nos están señalando de que las sociedades adquirieron, digamos, tecnologías de disciplinamiento y de control y básicamente de autocontrol muy importantes, ¿no? Para poder vivir en un estado, digamos, político y civilizado, como dice Norbert Elias, contemporáneo, ¿no? Entonces esta es así como la idea general básica que enarbola el deporte. Pero hay otros conceptos también muy asociados y que ya Daniel ahondó de alguna u otra manera en él con la idea del juego, ¿no? Que es precisamente la idea del goce como un elemento fundamental para entender el deporte, ¿no? A diferencia de otras, digamos, actividades disciplinarias, el deporte tiene un elemento de goce, ¿no? Lúdico, muy relevante, que lo vuelve precisamente un instrumento muy potente precisamente de disciplinamiento, ¿no? Si no tuviera esta capacidad gozosa, difícilmente el deporte tendría los alcances que tiene mundialmente. Entonces no hay que perder de vista esta idea del goce porque es muy importante. Está, digamos, de manera dialécticamente relacionada con la idea de la disciplina, pero sin el goce, el deporte no tendría, para mí, desde mi punto de vista, los alcances que tiene actualmente, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, algunos conceptos que están, desde mi punto de vista, asociados directamente con la idea del deporte. Pero ya relacionándolo y perfilando más la idea, otros dos conceptos que están directamente vinculados al tema de la pandemia y de lo que estamos viviendo ahora con el COVID, y vinculados estrechamente con la idea del deporte, es la higiene y la salud, ¿no? También vinculados estrechamente al tema de la disciplina, el deporte está pensado en alguna medida como un coadyuvante, como una fuerza necesaria para mantener a las poblaciones de los países en donde se desarrolla la actividad deportiva saludables e higiénicas, ¿no? Entonces, en esa medida, el deporte ha tenido, pues, evidentemente, un peso significativo en estos dos rubros, ¿no? Tanto de la higiene y de la salud, pero básicamente también, si lo empezamos a asociar con los demás conceptos, pues la escuela ha sido fundamental para también la proliferación de la idea de lo que consideramos ahora higiénico y saludable, ¿no? Y entre ellas está precisamente la actividad física y la actividad deportiva, pero la actividad física, no una actividad física, digamos, lúdica, libre, sino que ya con ciertos parámetros fundamentados sobre de cierta lógica, en donde evidentemente elementos como el de la ciencia médica, pues ha tenido un papel fundamental, ¿no? Han establecido criterios precisamente de qué es lo saludable, qué es lo higiénico, y de ahí que el deporte tenga, digamos, características también muy importantes de fomento a la salud, o por lo menos se piensa así. Pero vamos a ver también, o trataré de explicar, que ahí hay una contradicción muy fuerte con el mercado, ¿no? Con la idea precisamente del capitalismo y del deporte profesional, en donde los valores de la salud y de la higiene tal vez, o básicamente, no son los que rigen esta mecánica, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues tengamos ahora las contradicciones tan fuertes precisamente de una sociedad como en el caso de la mexicana, y no es la única, en donde elementos como claves para el entendimiento del poder de la pandemia, como la obesidad y la diabetes, pues hablan precisamente de esta disfuncionalidad precisamente del deporte, ¿no? Si bien es cierto, está asociada esta idea, realmente en la práctica podemos ver que no existe del todo. Bueno, en primera instancia, digamos, el deporte también tuvo y aún continúa teniendo una fase informal, ¿no?
siguen teniéndose, digamos, actividades que podríamos entender como deportivas, que no están formalmente ubicadas en un espectro institucional, ¿no? Las cascaritas callejeras o incluso lo que se pueda jugar dentro del hogar actualmente podría considerarse de alguna manera u otra como una actividad deportiva no formal, pero que, digamos, incluso lindaría más en lo que Daniel ya ha señalado como una actividad estrictamente lúdica y de juego, ¿no? Y que ahí habría que ver qué tanto efectivamente ha sido afectada esta actividad informal del deporte en la pandemia. A mí me llama precisamente, pues sí, la atención, y los datos que da Daniel consolidan o confirman un poco esta hipótesis de que la pantalla se ha vuelto pues un elemento clave para la actividad lúdica en la actualidad y que ha, digamos, de alguna u otra manera servido como el elemento clave para tener, digamos, por lo menos a las generaciones más jóvenes, ¿no? De niños y de adolescentes en un nivel, digamos, de goce, ¿no? Y de actividad lúdica importante más allá, o digamos, sobreponiéndose sobre de la actividad estrictamente física, ¿no? Y deportiva en un momento dado. Entonces, bueno, hablaba yo, y perdón por un poco por la digresión hacia el tema de las etapas, digamos, también que quisiera señalar del deporte, ¿no? Hubo una primera fase informal, ¿no? Del deporte, digamos, hasta todavía finales del siglo XIX, que posteriormente dio pauta a la consolidación de un sistema, digamos, ya con matices locales, regionales, a través de la reglamentación y de la estandarización de muchos deportes, ¿no? El deporte ya en el siglo XX se estandarizó y permitió de alguna u otra manera que se pudieran consolidar diferentes instancias que han sido, digamos, las que rigen la lógica del deporte, ¿no? Una de ellas precisamente pues es la instalación ya del deporte profesional y de alto rendimiento como el elemento clave que da sentido precisamente a la idea del deporte. Ahí me parece que hay como instituciones claves que son las que desde mi punto de vista se están viendo también fuertemente afectadas por la pandemia, que son las federaciones, las confederaciones, las ligas, las asociaciones y por supuesto y de manera sobresaliente los clubes deportivos, ¿no? No podríamos también entender la idea del deporte sin la idea de los clubes como un elemento central. Uno de los, digamos, de las instituciones que desde mi punto de vista se han visto fuertemente afectadas por el COVID son precisamente los clubes deportivos, entendidos también en niveles distintos, ¿no? No es lo mismo el club profesional, digamos, de fútbol, un club de fútbol profesional de cualquier liga profesional, a un club deportivo, digamos, de barrio o de una localidad determinada, ¿no? En donde la gente de manera distinta a la que hacen en los clubes profesionales, se asocia y tiene, digamos, actividades deportivas en ellos. Pero independientemente del nivel del que estemos hablando, o del ámbito que estemos hablando, los clubes deportivos es una de las instituciones que me parece que se han visto afectadas de manera más fuerte por la pandemia, ¿no? Y de ahí, pues, que tendríamos que estar pensando el rol que tienen estos clubes deportivos en la actualidad y del cómo se están adaptando precisamente a estas nuevas circunstancias, ¿no? Que de alguna otra... Yo, por ejemplo, pertenezco a un club deportivo privado que ha cerrado parcialmente y a veces de manera total sus actividades y por lo tanto pues ha afectado directamente a los usuarios del mismo, ¿no? Y en esa medida pues la pandemia ha afectado, digamos, la actividad deportiva directamente de sus usuarios y eso en todos los ámbitos, ¿no? Tanto de los clubes deportivos privados como de los clubes deportivos o de los centros deportivos públicos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, me parece que el club deportivo es así como uno de los centros que debíamos, o uno de los puntos en donde deberíamos de poner mucha atención, ¿no? Tanto clubes como centros deportivos en el ámbito público, ¿no? Porque es una de esas instituciones creadas precisamente por el sistema deportivo que desde mi punto de vista se han visto más afectadas por la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero bueno, un poco pensando, y ya, digamos, retomando un poco la idea que les decía yo o que planteaba yo de que existe una disfuncionalidad desde mi punto de vista y que ya apuntó también Daniel respecto, por ejemplo, al tema de la ley
general de cultura física y deporte que rige en México, y la idea que se tiene de salud e higiene, ¿no?, del deporte, que está, digamos, en contraposición a la hegemonía que tiene el deporte profesional y específicamente el de algunas asociaciones, como pueden ser en el caso mexicano, el de la Federación Mexicana de Fútbol, que es un poco lo que tú mencionabas en mi semblanza, abordo yo en el tema de uno de mis últimos artículos, ¿no? Esta, digamos, disfuncionalidad que existe entre esta ley y lo que la iniciativa privada, digamos, plantea como más importante en la actividad deportiva, que es evidentemente, de alguna u otra manera, la ganancia. Si, por ejemplo, uno entra a la página de la Federación Mexicana de Fútbol, que es supuestamente una asociación civil sin fines de lucro, que debería de tener antes que nada, digamos, la idea del deporte social y de la promoción de la salud entre la población, pues vemos que en definitiva los intereses económicos chocan directamente con esta idea. Entrar a la página estrictamente de la Federación Mexicana de Fútbol nos da cuenta de los patrocinios y de las asociaciones, digamos, comerciales que tiene una instancia como esta federación, que debería de no tener, como insisto, fines de lucro, pues patrocinios tan básicos como con Adidas, ¿no? Como una empresa que domina, digamos, el espectro del deporte en muchos ámbitos, tanto estético como culturalmente, y que también, digamos, el fútbol pues está supeditado a estos intereses, ¿no? Entonces, esta disfuncionalidad entre el aspecto social y el comercial me parece que es uno de los elementos claves para entender precisamente, digamos, los efectos que está teniendo el COVID entre la población, digámoslo, por lo menos mexicana, ¿no? Ya hemos visto que la obesidad, la diabetes, son, entre otras cosas, explicadas por la inactividad física y la inactividad deportiva de la población mexicana. Las federaciones y las confederaciones nacionales e internacionales tendrían que estar abocadas precisamente, desde mi punto de vista, a la promoción precisamente de la actividad deportiva y la actividad física para que su población evidentemente estuviera en mejores condiciones de salud de las que se encuentran realmente. Y el caso mexicano, bueno, pues es un caso, me parece a mí, paradigmático de cómo el deporte está sirviendo para intereses estrictamente o básicamente comerciales antes que de sus funciones básicas de salud y de promoción de la higiene y de las condiciones, digamos, óptimas de su población. Entonces, de alguna u otra manera, a mí me parece que en la medida en que el deporte no retome precisamente sus ideales, ¿no?, que son básicamente eso, ideales y valores establecidos en una lógica de salud, de disciplina y de, digamos, control de la población, me parece que estaremos metidos en una serie de grandes dificultades a lo largo de los meses que vendrán y tal vez años que vendrán con la pandemia, ¿no? Creo que estoy llegando al límite de mi tiempo. Se quedan ahí algunas ideas que de pronto pues me gustaría incluso escuchar los comentarios y las opiniones de los demás panelistas y de quienes nos están escuchando para poder de pronto ahondar en estas cuestiones, ¿no? Y muchas Muchas gracias gracias. por el tiempo. Muchas gracias, Sergio. Muy importantes las aseveraciones que hace Sergio, ubicando al deporte como hijo de la modernidad, hablando del deporte como fenómeno social, el cariz eurocentrista que ha tenido y el papel de la escuela como espacio fundamental para su desarrollo a partir de la concepción de la disciplina. También muy interesante esto de cómo el deporte en países como México entra en contradicción con los hábitos obesogénicos que, pues, por razones económicas son difundidas por los patrocinios y por entidades vinculadas a las actividades deportivas. Así que habrá mucho que analizar al respecto.
Estaba pensando también, México y Estados Unidos Estados Unidos el primero, México el tercer país con más defunciones provocadas por el coronavirus, y los dos tienen una población muy golpeada por hábitos obesogénicos, por obesidad y diabetes. Entonces habrá que ciertamente revisar este tema. Pero vamos a continuar, le vamos a pedir a Carlos Uscanga que comience con su reflexión a propósito, por supuesto, del tema de las Olimpiadas. Por favor. Muchas gracias, Cristina, colegas. Un placer compartir con ustedes el panel del día de hoy. A todos los que nos escuchan por Zoom y Facebook, pues muy buenos días también. Yo voy a ser muy concreto, particularmente es un tema que está hoy día en la opinión pública, está en el marco de la discusión, no solamente en este país asiático, sino en el mundo, sobre las posibilidades de realizar o posponer por segunda ocasión o cancelar los Juegos Olímpicos. Voy a abordar algunos temas directamente relacionados a esta temática, pero también quiero introducir un tema referente a la posición de las organizaciones de la sociedad civil en Japón, que algunos de ellos han manifestado oposición a la celebración o manifestaron inclusive antes de la pandemia oposición para la celebración de estas justas. Y finalmente, bueno, pues hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo hoy día en Japón, de la tercera oleada ya virtualmente de la pandemia, y después dar una suerte de reflexión si es que me daría tiempo, si no, lo dejaría para la segunda ronda que nos corresponde. Como ustedes lo recordarán, en el 2013 digamos, el Comité Olímpico Internacional designó a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos. El 2013 estaba muy cercano, recordarán también, a lo que había sucedido 2 años antes con la triple tragedia, ¿no?, nuclear, humana y material que azotó Japón por los tsunamis y el terremoto que vivió el 11 de marzo del 2011. Y bueno, pues aquí se generaba una serie de expectativas en términos de que la organización de los Juegos Olímpicos pues fuera una oportunidad, ¿verdad?, para recuperar y revertir estos efectos económicos que ya venían de atrás desde un proceso de estancamiento desde virtualmente finales de los años 90 de su economía, pero que sembraban expectativas que los Juegos Olímpicos iban a dar este nuevo impulso para revertir estos males. Todo el mundo sabemos que en 64 se organizaron, pero pocos recordamos que en 1940 Japón iba a organizar los Juegos Olímpicos después de Alemania. Por razones de la Segunda Guerra Mundial fueron cancelados. Recordaremos que Japón entró con los países del eje y fueron cancelados. Y justamente esta fecha de 1940 salió a relucir cuando el año pasado, cuando se decidió postergarlos, porque supuestamente para algunos políticos y conocedores de la opinión pública de Japón era la maldición de los años de 40 años. Es decir, en 1940 se cancelaron, en 1980 Japón se unió al boicot y no acudió a los Juegos Olímpicos en Moscú, y 2020 pues fueron aplazados. Entonces en la opinión pública y en los comentarios de los políticos se escuchaban ese tipo de aseveraciones. Bueno, ustedes saben, y esto ha sido también parte de la opinión pública, los grandes recursos que se han invertido. Se calcula, hay un dato relativamente reciente, que hasta la fecha fueron de 12.300 millones de dólares. Si lo equiparamos con el PIB interno bruto nominal de algunos países, pues sería equivalente al PIB nominal de Nicaragua, de Guinea, ¿no?, más o menos. Tan solo el Estadio Nacional en Tokio costó 1.400
millones de dólares, lo que es equivalente al PIB de Gambia o de Granada. Y bueno, una justa masiva, como han sido los Juegos Olímpicos, se calculaban la afluencia, o se estimaba en ese momento la afluencia de 11,000 deportistas, ¿no? Tokio emprendió un proceso de modernización de su infraestructura, aparte de la creación del estadio que ya hice referencia. Y también, bueno, todos recordamos en el cierre de los Juegos Olímpicos en Río, donde Shinzo Abe aparecía en la botarga de Mario Bros. Y hacía todo un vínculo entre el Cool Japan y el esfuerzo de tener unos Juegos Olímpicos de alta tecnología, ¿no? Robots, ¿verdad?, que iban a poder atender a los deportistas, en fin, etcétera, ¿no? Todos estos aditamentos que era lo que Japón que deseaba mostrar al mundo como un valor agregado. El reciclaje, por ejemplo, este tema de usar residuos de celulares para fabricar las medallas olímpicas, como esta suerte de ser, digamos, amigables al planeta. Sin embargo, bueno, el año pasado estuvimos justamente en esta coyuntura. El gobierno japonés se mostraba muy reticente. Recordemos que en ese momento era la primera oleada de la pandemia, que si vemos las estadísticas, hizo una suerte de V invertida, que se logró contener y se logró, paliar los efectos. Hubo una serie de temas colaterales, por ejemplo, el tema relacionado más bien explicaciones, el tema relacionado a la cultura, ¿no? Que si los japoneses tenían una cultura de no contacto, pues eso favorecía o no la transmisión o contener la transmisión del virus. Vimos que a pesar de esta cultura de no contacto, pues ya vamos en la tercera ola de este virus que no ha dejado de esparcirse. Entonces, bueno, pues hasta qué punto estos elementos culturales que inicialmente se habían expresado fueron válidos. Pero lo que sí es cierto era que generó, cuando se decide el gobierno de Shinzo Abe y decide tardíamente, también fue objeto de crítica, ¿no? Se decía que los intereses de las corporaciones internacionales y japoneses en particular que han apostado a los Juegos Olímpicos, pues eran muy fuertes, y que la decisión de postergar fue tardía y lenta. Sin embargo, se hizo. Uno de los temas, digamos, que se vertieron en la opinión pública fue, pues, qué se iba a hacer con lo que ya se tenía, ¿no? Hacer, quién iba a sufragar los gastos de mantenimiento de las instalaciones, qué iba a pasar con los contratos de patrocinio, con los contratos de transmisión, en fin, hubo una serie de elementos que estaban ahí de la mano, ¿verdad? A todo esto, más allá de la justa deportiva, todos los intereses, como tanto Sergio ha referido, ¿no?, que están de la mano a lo que implica la organización de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Las ventas a particulares anticipadas, digo, todavía no se ha vendido la Villa Olímpica, pero sí ya ventas anticipadas, que si se hacen o no los Juegos Olímpicos, si se hacen, bueno, posteriormente los particulares podrían tener acceso a la compra de los departamentos de la Villa Olímpica. En ese sentido, la idea, diríamos, de generar este aplazamiento vino de la mano también con lo que ya referimos, el agravamiento de las cadenas de contagio. En Japón se genera esta primera, digamos, estado de emergencia. Hoy ya vamos en la tercera, como lo voy a referir al final de la presentación. Y bueno, y parte de la opinión del gobierno japonés era que pues teníamos que, o que se tenía que coexistir y aprender a vivir con el coronavirus, que no iba a ser algo que se iba a erradicar de manera inmediata, y que bueno, pues dentro de esta óptica de aprender a vivir con este nuevo coronavirus, pues había que reflexionar de emprender y seguir en la ruta
de trabajo para la realización de los Juegos Olímpicos. Como cualquier país, y esto nos sucede en México como en todas las naciones, hay un fuerte escrutinio sobre las políticas públicas sanitarias, si han sido asertivas, si han sido claras. Inicialmente en Japón hubo un fuerte debate sobre pues, el bajo nivel de pruebas, tal como México también lo implementó, que si realmente se podían aislar los focos de infección y de rastreo digamos, a las redes de contagio. En fin, hubo mucha discusión y hoy día se mantiene vigente en el marco de esta tercera oleada. En ese contexto, diríamos, y algo que poco ha sido abordado en la opinión pública internacional y que casi ha sido invisible, fue que mucho antes de la pandemia, por supuesto, hubo una serie de movimientos al interior de Japón contra los Juegos Olímpicos. Claro, muy focalizados, con poca visibilidad, con poca, digamos, la opinión pública o los medios de comunicación no les daban muchos espacios, pero bueno, gracias a las redes sociales se podían expresar y manifestar sus opiniones. Los argumentos que esgrimen estos grupos antijuegos olímpicos eran que, bueno, que eran muy onerosos, que estos juegos se podrían invertir todos los recursos, que ya tan solo referimos el dato del Estadio Nacional de Tokio con un costo de $1.400 millones, se podrían canalizar a otros servicios como de salud. Que el tema de Fukushima no estaba resuelto, ustedes lo han seguido en la prensa, hay todo un debate todavía sobre las áreas que mantienen una alta radiación y el tema sobre los desechos de la planta nuclear, si se van a mantener, se van a albergar o se van a echar al mar, ¿no? También hay un tema ahí muy candente, diríamos, en términos de que el tema de Fukushima no ha sido resuelto. En esta coyuntura se suman también los grupos antinucleares, precisamente derivado a lo que ya señalé anteriormente, y en términos generales, pues se refiere a las vicisitudes, como sucede en todos, pues la organización de los Juegos Olímpicos y la construcción de obras de infraestructura. Había voces muy abiertas sobre el término de la explotación laboral, que se había utilizado extranjeros, y que pues los salarios no eran competitivos y que solamente pues las compañías constructoras eran las más favorecidas. El tema de la utilización de voluntarios, que creo que se utilizan en todos los Juegos Olímpicos, que en el caso de Japón son arriba de 100,000 voluntarios y que pues estos ahorros que estaban usando el comité organizador, pues no estaban al acorde con las ganancias que las empresas iban a obtener de las justas. En fin, el tema de la cultura del abuso, violencia de género y todos los temas relacionados a lo que ha salido en los últimos años en el deporte, la violencia de género, etcétera, como un elemento. Justo ayer escuchaba en las noticias, hay un debate porque el representante del comité organizador en Japón refería de manera despectiva que las reuniones que ellos realizan se tardaban más porque había muchas mujeres y hablaban mucho, ¿no? Pues esto también generó respuestas por parte de los grupos feministas en Japón, y hoy es un tema bastante candente en ese sentido. En fin, sobre el movimiento antinuclear referido a lo que ya señalamos en el caso de Fukushima, pues había toda una discusión sobre el camino que se utilizó para el recorrido de la antorcha olímpica, que cruzaban en regiones que supuestamente tenían contaminación, con esta idea del gobierno japonés de decir, bueno, ya
Japón es seguro, pueden transitar por cualquier espacio, y esto generó también una serie de protestas, vamos, muy claras. El tema también de la reactivación de las plantas nucleares en Japón, el debate que ha habido, el gobierno japonés está empeñado en habilitarlas, hay una serie de grupos sociales que están en contra de lo mismo, como pues son estos grupos antinucleares. En fin, me voy rápido. Bueno, aquí está el tema del recorrido de la antorcha olímpica. Pasaban por zonas muy cercanas a Fukushima, y esto generó, pues, reactivó una serie de llamadas de alerta. También un tema colateral que el gobierno de Japón, antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, quiso impulsar que pues la gente saliera. Organizó un programa que se llamaba Go Japan, que esto implicaba reactivar a las provincias, a los pueblos que habían sido más afectados por la ausencia de turistas, y esto pues no fue muy asertivo en términos de que esto propició el esparcir el virus en otras zonas que no tenían una incidencia mucho mayor. Pero bueno, en ese sentido, bueno, sabemos que el primer ministro Abe dimitió, pidió su renuncia por motivos de salud. Se conoce abiertamente que justamente en el marco de las presiones que se tenía en el manejo de la pandemia, pues fue un motivo, fue un elemento importante que decidió su renuncia, y actualmente se encuentra el Yoshihide Suga, que es del grupo de Abe y que mantiene la misma línea de pues mantener en ruta la organización de los Juegos Olímpicos. Bajo esta idea, y ya para ir cerrando, estamos en una condición también, como sucede en otras partes del mundo, en donde Japón enfrenta lo que ya referí, la tercera ola. La segunda ola se dio en el verano del 2020, y el gobierno de Japón pues generó la alerta de emergencia de nuevo y la extendió recientemente hasta el 7 de marzo. Estos son tiempos importantes, justamente en el marco de esta discusión de si va a avanzar en tiempo y forma la organización de los Juegos Olímpicos, o estamos ya justamente en los momentos claves para decidir si se cancelan o se postergan de nuevo. Una serie de historias comunes. Tokio está enfrentando también, junto con otras provincias aledañas, una saturación del sistema hospitalario, ¿verdad? Hay toda una queja, como sucede en otras partes del mundo, de ausencia de personal médico o carencia de personal médico que atienda la emergencia. En fin, hay una serie de cuestiones en ese entonces. Y esto ha impactado también la misma percepción de la opinión pública. Mientras 3 años atrás había una, diríamos, aprobación unánime y casi absoluta para la organización de los Juegos Olímpicos y su celebración en tiempo y forma, hoy día hay una serie de voces que ya no han convencido. El factor del coronavirus, se piensa que todavía al no avanzar de manera más amplia el tema de la vacunación, y que todavía la presión que están sufriendo el sistema hospitalario en las principales ciudades de Japón, esto no genera, digamos, claridad en poder tener unas Olimpiadas seguras. Entonces, esto es un tema clave que la opinión pública ya no está respaldando de manera, digamos, abierta como antaño la celebración de los Juegos Olímpicos. En ese sentido, bueno, justo lo que comentaba Daniel era muy importante en términos de todo el gasto que se ha invertido. ¿Qué va a pasar si este gasto de alguna manera no es retornado?
por el tema que ya hemos comentado, la cancelación de una afluencia masiva de turistas, que eso es al parecer un escenario visible, la posibilidad de qué pasa con los contratos ya realizados. Al parecer no dan las cuentas y va a haber con la absoluta posibilidad un déficit que este mismo, de acuerdo con la información obtenida, lo va a sufragar el gobierno de Tokio, ¿no? Entonces ahí tenemos justo lo que Daniel se refería, el modelo Montreal, ¿verdad? En donde los ciudadanos de esta capital de Japón, pues van a tener que sufrir las consecuencias, digamos, en un escenario catastrófico. Uno de los temas es si Japón va a tener la capacidad logística para poder emprender una vacunación masiva antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, pero esto también se relaciona a la capacidad que van a tener los atletas de los países de origen en garantizar que sus atletas estén vacunados o inclusive una de las posibilidades que se planteaba el comité de organizadores que fueran vacunados in situ, que fueran vacunados a su llegada a Tokio. Eso también implicaba un tema de logística que alargaba quizá la presencia de los atletas en Japón, ¿no? Hacer una suerte, vacunarlos, hacer una suerte de cuarentena. Sabemos que muchas dosis de vacunas son dobles, entonces esto implicaría al menos llegar un mes antes. En fin, hay una serie de circunstancias que están todavía puestos en la balanza y no hay resultados. ¿Qué es lo que va a pasar ya para finalizar la reflexión? Pues lo que va a pasar es que hay una incertidumbre absoluta, ¿no? El gobierno de Japón está empeñado en avanzar, señala que no hay, diríamos, ningún elemento que no implique seguir el plan trazado en tiempo y forma, pero sabemos que hay muchas condiciones que están de la mano y que justamente el deadline, lo refería con mis colegas antes de iniciar la transmisión, desde mi punto de vista va a ser marzo. Es decir, que en marzo no hay condiciones claras para la celebración, pues se van a tener que, ya es muy difícil postergarlos en una segunda ocasión. El escenario de los especialistas señalan que sería cancelación definitiva. Bueno, esto por el momento serían mis reflexiones y pues espero a la segunda ronda para ahondar en otras cosas. Gracias. Muchas gracias a Carlos Uscanga por esta panorámica tan compleja que están enfrentando los Juegos Olímpicos de Tokio. Interesante esto de la maldición de los 40 años, es cierto, se cancelaron en 1940 por la Segunda Guerra Mundial y también Japón participó del boicot contra la Unión Soviética en 1980 y ahora la pandemia. Aquí hay un debate muy interesante, lo planteaba también ya el doctor Añorbe, sobre los costos de estos eventos deportivos, son muy caros, ¿sí? Y en muchos casos hay que dirigir infraestructura que implica inversiones que se tendrían que recuperar, pero pues resulta difícil. Recordamos el caso de México 68, se instauró la tenencia para ayudar a financiar, ¿se acuerdan? Para ayudar a financiar los Juegos Olímpicos. Todavía tenemos tenencia. Eso no quiere decir que todavía estamos pagando lo que costó la infraestructura para las Olimpiadas del 68, pero sí es un tema sin duda interesante lo que pasó en Montreal 76. El Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en Sudáfrica están tremendamente endeudados, erigieron muchos estadios y es fecha que no se ocupan, no se aprovecha esa infraestructura. No es un evento tan popular como puede serlo en México o en Brasil, ¿no? Hay muchas cuestiones sociales también que tendríamos que ponderar.
Se ve complicado el panorama para Tokio, recordando que también es la zona metropolitana más habitada del mundo. Por ahí hubo un momento en que decían, es Ciudad de México, no, en realidad es Tokio y su zona metropolitana, la zona más poblada del planeta, y la urbanización implica grandes contingentes de población en espacios reducidos, entonces hay que pensar en una estrategia de vacunación precisamente para mitigar esta tercera ola y eventualmente poder tener la inmunización contra la enfermedad. Esto también nos lleva al tema de las visas de salud. Ya se ha estado hablando mucho de este tema. Ya Estados Unidos ya estableció pautas para que quienes quieran viajar a ese país demuestren que se hicieron la prueba PCR días antes de viajar, y en la medida en que progrese la vacunación y estén disponibles las vacunas, porque ese es el otro tema, hay demoras importantes de todas las farmacéuticas para entregar los pedidos. En esa medida también seguramente se va a exigir un comprobante de que la persona fue vacunada y que recibió las dosis que corresponda. Hay vacunas de una dosis, hay vacunas de doble dosis, habrá que ver cómo se resuelve este desafío. Y bueno, esto de la opinión pública, muy importante. 80% de los japoneses piensan que sería necesario aplazar los Juegos Olímpicos, pero coincido en el análisis de Carlos. Yo creo que un segundo aplazamiento sería más bien la cancelación, y con todas las pérdidas económicas y por supuesto el costo político de tomar una decisión de esta envergadura, pero aquí también hay que valorar qué es más importante, ¿no? Si celebrar las Olimpiadas o la salud y la vida de atletas, habitantes y todas las personas involucradas en estas justas deportivas. Muy, muy interesante, muchos elementos para la reflexión. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar con María Cristina Rodríguez, por favor. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, comentarle al doctor Uscanga que soy mujer y no hablo mucho, de verdad. Vamos a hablar ahora sobre el aspecto médico que ha habido en toda esta pandemia y como comentó el doctor Varela, ¿qué implicación tiene la actividad física? Sabemos que es una enfermedad nueva donde no tenemos realmente antecedentes, no tenemos una suficiente evidencia científica de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, por qué les da más a los hombres que a las mujeres, por qué a los niños no les afecta, por qué la gente de más edad es la más susceptible. Hay muchas dudas todavía en cuanto a este padecimiento, pero lo que sí está comprobado es que entre mejor condición física, mejor salud tienes, te afecta menos. Si no soy hipertenso, si no soy diabético, si estoy en mi peso ideal, seguramente voy a tener una enfermedad más leve. No es 100%, pero es como la tendencia nos está demostrando. Entonces, ¿cómo juega un papel importante la actividad física en esto? Sabemos que el deporte y la actividad física, no el alto rendimiento, porque esa es una cosa aparte, pero sí la actividad física de manera cotidiana nos da una mejor calidad de vida. Y esto nos hace que la enfermedad no nos ataque tan intensamente. Sabemos que si yo tengo más fuerza, más flexibilidad, una mejor condición aeróbica, tengo beneficios cardiovasculares y sí me da un factor de protección para esta y prácticamente todas las enfermedades. Actualmente hay una tendencia donde la actividad física se debe dosificar tal cual un medicamento. ¿Qué tipo de actividad puedo hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué intensidad? ¿Cuántos días por semana? ¿De qué tipo? Y en base a eso voy a tener beneficios que me van a proteger para muchos padecimientos, entre ellos pues la obesidad, la hipertensión, la osteoporosis. Hasta sabemos que la actividad física beneficia estados psicológicos como la depresión, como la ansiedad, una mejor autoestima. Entonces sabemos que todo esto se involucra para que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora durante la pandemia? Yo creo que es importantísimo que nos movamos, de la manera que sea. Si quiero subir y bajar escaleras, si quiero saltar la cuerda en mi casa, si quiero hasta seguir alguno de estos videos que ahora están tan de moda, no tan recomendables los retos que
que se están manejando sobre todo en adolescentes, en gente joven, porque si no estoy habituado a hacer actividad física y de repente el reto me pone que tengo que hacer 300 sentadillas y 1000 abdominales, seguramente voy a tener otro tipo de problemas como lesiones por sobreuso. Entonces sí les recomiendo que sí tengamos una vida con alguna actividad física. A lo mejor no puedo ir al gimnasio como lo hacía antes, o no puedo jugar soccer como lo hacía antes, pero sí puedo salir a caminar, y yo celebro que ahora, aunque estamos en semáforo rojo, los parques, los jardines están abiertos con ciertas medidas de protección, pero yo puedo salir a correr, puedo salir a caminar, si lo hago de manera aislada, temprano, donde no tenga gente a mi alrededor, incluso lo puedo hacer sin cubrebocas. Se dice que si tengo al menos 6 metros cuadrados a mi alrededor, puedo estar sin protección de cubrebocas. Yo sé que salir a correr con cubrebocas puede ser un tanto molesto, pero sí lo puedo hacer si lo hago de manera aislada, temprano. Y yo creo que es una muy buena recomendación. Como les decía, puedo tener beneficios incluso en factores de depresión, que ahora tenemos muchísimos. Igualmente sí puedo salir hasta con alguno pues con la gente con la que vivo, con alguno de mis hijos. Puedo tener muy buenos beneficios en cuanto a esto. Otro factor importante es la rehabilitación que voy a tener posterior si de alguna manera me contagié del virus. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes que lo padecen y que han tenido que estar hospitalizados, pues bueno, por supuesto que los tienen acostados 1, 2 semanas, incluso más. Entonces, toda esta hipotrofia muscular que se ocasiona por estar acostado tanto tiempo, la actividad física me lo va a mejorar de una manera importante si yo lo hago como un proceso de rehabilitación después de la enfermedad. Entonces, volver a fortalecer los músculos, volver a poder caminar, subir y bajar escaleras, levantarme de una silla, bañarme, ser autosuficiente. La actividad física aquí juega un papel sumamente importante, aunado a la rehabilitación que tengo que hacer de la pared torácica para volver a tener una buena capacidad vital, funcional de mis pulmones, que sabemos que es el órgano blanco en esta enfermedad. De algún modo se causa una neumonía por el virus, donde el tejido, el parénquima pulmonar, se cicatriza y impide que yo tenga esta expansión de los pulmones y por ende una capacidad vital disminuida. Entonces, el realizar toda esta serie de ejercicios aunados a los ejercicios de fuerza me van a traer una buena rehabilitación, como dicen, post-COVID. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades, hablando ya un poco de deporte en cuanto a más alto rendimiento? Tenemos ciertos deportes que podemos hacer con un riesgo de contagio bajo. Es decir, todos los deportes que se practican de manera individual en espacios abiertos, puedo tener un riesgo bajo. Y esos son los que podamos regresar a practicarlos cuando estemos en semáforo amarillo. Es decir, bueno, algunos podrían ser desde ahora, pero puede ser como el atletismo, el bádminton, el ciclismo, la natación, el tenis de mesa, el tiro con arco. Estos son deportes de bajo riesgo de contagio. Los de mediano riesgo podrían ser los deportes de conjunto, en donde podemos tener como el béisbol, el softball, el fútbol de sala, el squash, el voleibol, el waterpolo. Y ya los tenemos los deportes de alto riesgo, que podrían ser los que se juegan en equipo y donde hay mucho contacto, como pueden ser el baloncesto, el handball, el rugby, el fútbol americano, el karate, todas las luchas, el taekwondo y todas las artes marciales. Es así como se han clasificado los deportes y como nosotros en la universidad vamos a ir retomando todas estas actividades, dependiendo, por supuesto, el semáforo y el riesgo de contagio que tenemos. Pero sí
quiero comentarles que es muy importante realizar actividad física como medida de prevención, como medida post-COVID, que nos van a dar mayores beneficios y una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rodríguez. Sí, efectivamente, en términos de prevención, la actividad física es muy benéfica, no hay que perderlo de vista, pero también cuando lamentablemente ha habido contagios y ha habido incluso hospitalizaciones, la rehabilitación es fundamental, porque ya nos han hablado bastante también los especialistas de la merma que hay en los pulmones para personas que han padecido la enfermedad y la recuperación puede ser muy lenta, pero la actividad física sin duda puede ser un elemento que apoye a esta recuperación y rehabilitación. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora a las preguntas por parte de las personas que están aquí acompañándonos en Zoom. También invitamos a las personas en Facebook que nos están viendo a que formulen sus preguntas. Mientras nos hacen llegar sus preguntas, pues vamos a hacer la encuesta del día de hoy. Los invitamos a participar. Recuerden, no hay respuesta correcta. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es, en su opinión, la principal consecuencia del COVID-19 en las actividades deportivas y físicas? Bueno, ha coadyuvado al deterioro de la salud física y emocional de la población ante el confinamiento, provocó pérdidas económicas cuantiosas a gimnasios y clubes deportivos, favoreció los eventos deportivos sin público, estableció el requisito en los atletas y deportistas de realizarse las pruebas PCR para corroborar o no el padecimiento, ha llevado a la pérdida de espacios de socialización, especialmente en detrimento de los grupos más vulnerables. Este es un tema muy, muy importante porque ya hay varios estudios que han abonado a este análisis y explican que los grupos más vulnerables, trátese mujeres, el tema de género ya lo refería el doctor Añorbe, pero también personas de la tercera edad, resulta que resienten mucho esta pérdida de espacios de socialización más que otros sectores de la población. Otra posible respuesta es que ha favorecido el entrenamiento y la actividad física a la distancia, un poco lo que comentaba la doctora Rodríguez. Otra posible respuesta es con el cierre de escuelas y centros educativos ha impedido el desarrollo de la educación física. Otra más, celebridades del mundo del deporte han coadyuvado a las campañas de información para enfrentar el virus. Otra más, ante la emergencia sanitaria es visto como un tema residual por parte de las autoridades. Y finalmente, ante la emergencia sanitaria es visto como un tema sobre todo de pérdidas económicas para patrocinadores y ciertos organismos y federaciones deportivas. Bueno, los invitamos a votar y tenemos aquí en el chat una pregunta para nuestros invitados. De Ubaldo Quiroz, él dice, es indiscutible los efectos positivos del deporte sobre la salud, sin embargo, en los deportistas de alto rendimiento son más los efectos negativos sobre la salud mental, reproductiva, etcétera. ¿Qué modificaciones se pueden hacer para mantener la práctica del deporte como un factor complementario y tener una vida plena y feliz? ¿Se ha evaluado el impacto de las clases de educación física en línea sobre la salud de los estudiantes? El deporte de alto rendimiento está sujeto a los intereses políticos y económicos de las naciones a nivel diplomático. ¿Qué se puede proponer para evitar o disminuir esta vulnerabilidad de los deportistas? Y felicidades a todos los ponentes. Muy bien, bueno, pues vamos a darles el uso de la palabra en el orden en que se presentaron. Doctor Daniel Añorbe, por favor. Muchísimas gracias, doctora María Cristina. Sí, yo aquí tengo ya desde hace un buen rato registrada la pregunta de Ubaldo Quiroz y quisiera contestar un componente de eso, sobre todo en cuanto a las contradicciones que genera este deporte de alto rendimiento y la cuestión diplomática, etcétera. ¿Qué se podría hacer? Bueno, una respuesta que considero sencilla, que podría dar algunas ideas, es en seguimiento a lo que plantea David Sterkele. Así como ya mencionaba de alguna manera Sergio Varela que el deporte, y lo vimos en Elías y Dunning, es un proceso en el cual se deportiviza a la sociedad, Sterkele plantea lo contrario, desdeportivizar
quitarle todo este componente de extrema racionalidad y extrema institucionalización al deporte y devolverle su carácter gozoso. Que esto se vincula con un segundo punto, ¿no? El goce que mencionaba Sergio Varela, que dice, puede existir el ejercicio, puede existir el negocio, puede existir la audiencia, pero difícilmente existiría la audiencia y tampoco existiría el deportista si no fuera por el elemento del goce. Pero yo agregaría, aparte de lo que mencionó Sergio, que es central, el goce, la posibilidad que da el deporte de hacer una catarsis, este equivalente moral de la guerra, esta cuestión en la cual podemos sacar las tensiones, podemos desahogar pasiones, etcétera, en un ambiente seguro, regulado y que sabemos que acabando la confrontación, idóneamente, de no haber hooliganismo, nos vamos a casa y continuamos, reanudamos nuestra vida cotidiana. Y esto también me lleva al punto del gregarismo, ¿no? Esta necesidad, somos un animal gregario. Entonces, por eso de repente mi malestar con esto de los e-torneos, los e-juegos, los e-campeonatos. Si bien es cierto, puede llegar a tener el componente de la competencia, el componente de las reglas, etcétera, y que haya un ganador y un perdedor al final, ¿qué tanto a nivel individual, colectivo o como grupo humano puede esto ser esta actividad mimética que se plantea también con Elías y con Dunning y puede ser esta cuestión de desahogo de todas estas necesidades, esta catarsis? Difícilmente para mí lo podrá hacer el juego. También mencionaba Sergio la cuestión de la adaptación de los clubes deportivos. Bueno, Sergio y creo que yo también tenemos el beneficio, el privilegio de pertenecer a clubes privados. Pero hablando con mi hijo que vive en Ciudad de México, me decía, papá, es que cómo se vive en Guanajuato y cómo se vive en Ciudad de México el rojo es muy diferente. Dice, es como si acá fuera un vino tinto y ustedes tuvieran un vino tirándole a rosa, porque para ustedes no ha supuesto la pandemia un cierre total, una clausura de las instalaciones deportivas. Yo desde el día 12 de agosto tengo esa posibilidad de poder reservar con 24 horas de antelación, con un 20-30% del aforo y poder ir 3-4 días a la semana. Creo que esto es algo central que deberíamos de plantear a nuestras autoridades. La idea de un rojo no significa una clausura o un cierre total, significa a lo mejor un aforo reducido, en el cual la obligatoriedad sea verdaderamente obligatoria, ¿no? Como en Guanajuato con Alejandro Navarro, que dice que el cubrebocas es obligatorio, pero no hay consecuencias en caso de no usarlo. Entonces, creo que podríamos recuperar esta posibilidad. Lo mencionaba la doctora Cristina, ¿no? La cuestión de que hay deportes que tienen una baja exposición o un bajo riesgo. Y pensando en el Plan Nacional de Desarrollo y la idea de la caminata como una cuestión incluso de alto rendimiento competitivo, yo podría pensar, cuando ve uno el Tour, el Giro de Italia, la Tour de France, etcétera, ve uno que en las pruebas contra reloj no empiezan todos en bola, ¿verdad? Sino que sale un competidor, se da un espaciado quizá de medio minuto, 1 minuto, sale el siguiente competidor. Creo que de esta forma podríamos recuperar la cuestión del alto rendimiento, la competencia, esta necesidad de contacto con otros atletas, competencias, incluso activación económica para que haya alimentos, bebidas en torno a estas competencias y hacerlas, idearlas de manera segura. Por último, diría, y esto es una especie de invitación, anuncio, que podríamos empezar a pensar en el diseño premeditado de deportes, actividades deportivas basadas en el esquema Plus Sport. Es decir, el deporte sirve como un gancho, como un anzuelo, para llevar a cabo, para materializar otro tipo de fines, como podrían ser la inclusión de los norvidentes, como la inclusión de las mujeres, pero ya no en torneos separados, sino en deportes all gendered, unisex. Y digo all gendered porque también estamos pensando en la comunidad LGBTTI, ¿no? Nosotros en la Universidad de Guanajuato creamos una experiencia que la quiero compartir con ustedes, que se llama Tiro en Braille, www.tiroenbraille.org, y son algunas de las ideas que estamos promoviendo desde antes de la pandemia para transitar hacia un deporte que esté en línea con lo que la ONU declaró en el año 2005 como el Año Internacional de la Educación Física y el Deporte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ñorbe. Nos han llegado otras preguntas, les voy a dar lectura de una vez y así aprovechamos las intervenciones de todos los ponentes. ¿En qué medida se puede recuperar el deporte en tiempos de pandemia y pospandemia a nivel internacional con esfuerzos de cooperación y diplomacia? Y también otra pregunta, ¿consideran que la pospandemia será un parteaguas en la visión social que tiene México sobre la importancia de la actividad deportiva en la vida diaria? Vamos con el doctor Varela, por favor. Yo quisiera insistir en un tema que me parece muy relevante, que tiene que ver con lo que ya se ha señalado y con lo que planteé en mi primera intervención, que tiene que ver con esta contradicción entre el mercado y el aspecto netamente social del deporte. Ya lo vimos con la exposición de Carlos, ¿no? Respecto a los gastos inmensos que se dan en la creación, de un evento como los Juegos Olímpicos, ¿no? En la conformación de un evento de este tipo, que no es el primero, evidentemente, ¿no? Se da en todos los casos. Yo creo que ya también está en riesgo el Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Dadas las condiciones que se están viendo. Y ahí, bueno, los gastos, incluso tal vez, no sé comparativamente, pero me imagino que pueden estar del nivel o incluso superiores a los que se están realizando en Japón. El caso de la ciudad de Río de Janeiro en el 2014 y 2016, pues hablan precisamente de la imposición del mercado, ¿no? De estas instancias internacionales corporativas, ¿no? Que con fines absolutamente mercantiles, como pueden ser la FIFA o el Comité Olímpico Internacional, que sobreponen precisamente esos intereses a todo este aspecto social que debería de tener efectivamente el deporte, ¿no? Que debería de tener la actividad física para el bienestar de sus poblaciones. Si algo me parece a mí que ha desnudado de manera cada vez más clara, que ya de por sí estaba ahí en tela de juicio, que es este aspecto netamente comercial, ha sido por ejemplo, ahora que leía en los días recientes el salario de los jugadores profesionales de las ligas europeas, ¿no? El caso de Lionel Messi y su verdadero, digamos, no sé, ya a mí me parece que es un descaro, es una afrenta directa digamos, a los profesionales que nos dedicamos a otras actividades, a los médicos en particular, ¿no? El hecho de que un futbolista profesional, por más importante que sea, se pueda embolsar 500 millones de euros en el periodo que sea. Es decir, hay una desproporción que la pandemia está, digamos, ya poniendo en una crítica severa, ¿no? La gente, digamos, está reaccionando precisamente por las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Es decir, profesiones mucho más valiosas, socialmente importantes, como pueden ser evidentemente la de la actividad médica y del magisterio, se encuentran en las condiciones en las que se encuentran, mientras los futbolistas y los deportistas profesionales despliegan con un alarde terrible estos salarios que, bueno, pues son ofensivos para donde se voltea a ver, ¿no? Totalmente desproporcionados. Y bueno, todo esto aunado a lo que ya, insisto, se ha dicho respecto a los mega eventos deportivos y los gastos exorbitantes que se van a volver efectivamente deuda pública, ¿no? Si las compañías privadas asumieran y las instancias privadas vestidas de públicas como la FIFA y el COI y las federaciones de los costos que esto va a implicar, bueno, pues de alguna otra manera no habría tal vez tanto problema, pero la realidad es de que eso se va a volver gasto público, ¿no? Deuda pública, que va a afectar evidentemente a las actividades prioritarias que tendrían que reactivarse precisamente después de la pandemia, ¿no? Que son la escuela, insisto, que es fundamental, y el servicio de salud, no solamente en el nivel local, sino internacionalmente hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que la pandemia ha puesto precisamente en sincronía estas críticas, ¿no? El hecho de que una buena parte de la gente que no tenemos la capacidad de tomas de decisiones importantes estemos actuando de manera conjunta y discutiendo todo esto, ya me parece de entrada un gran logro. Lo podemos ver incluso en terrenos distintos al del deportivo, pero este fenómeno que se dio en Wall Street con
la compra de acciones de empresas que se les había apostado a la baja, pues hablan un poco precisamente de este enojo histórico que se tiene socialmente respecto a las corporaciones que se han adueñado del destino de nuestras vidas, incluyendo la del deporte mismo, ¿no? El hecho de que se insista en generar actividades que cuestan millones de dólares para su realización. Está ahora también el caso del Super Bowl, ¿no? Que viene ya para el domingo, y el hecho de que se va a admitir público y de la cantidad de público. Lo vimos también en el caso de la Serie del Caribe que se está llevando a cabo en Sinaloa, ¿no? Que me parece que también es un medidor un poco de lo que está pasando, ¿no? El interés económico se sobrepone al interés público de la salud, y el hecho de haber visto un estadio lleno, ¿no? De gente, y que hicieron precisamente algunos médicos que estaban muy cerca en un hospital la filmación de los fuegos artificiales que se estaban lanzando a la inauguración, de ver todo esto y de la indignación que causó el hecho de que el estadio estuviera lleno y que los médicos estuvieran diciendo, bueno, pues mucha de esta gente, ¿cuándo va a llegar seguramente a este hospital? ¿No? Y el hecho de que se esté sobreponiendo necesariamente el interés económico al interés público de la salud, pues habla de cómo están considerando, digamos, estos organismos y estas instancias que controlan el deporte internacional durante la pandemia, ¿no? Entonces a mí me parece que el hecho de que estén existiendo críticas, de que socialmente se está impugnando y cuestionando toda esta actuación, ya es un logro importante, y ojalá y se pueda volver, ese sería ya más un deseo que otra cosa, una protesta orgánica, sistemática y consistente, ¿no? Y que en todo caso, al final de la pandemia, que espero que sea pronto, podamos salir mejor organizados como sociedad civil, ¿no? Como grupos, digamos, alternativos a los poderes establecidos, y que podamos darle un sentido distinto a todas las actividades, incluyendo la actividad deportiva, y que ojalá al final, en una buena medida, lo que la doctora Cristina Rodríguez nos ha dicho, se pueda volver realidad, ¿no? A través de políticas públicas muy bien consolidadas y que le den sentido, que estén, digamos, afianzadas en instituciones como pueden ser precisamente las universidades públicas, la escuela misma, ¿no? En su nivel básico, y que pueda consolidarse una cultura de la actividad física y deportiva fuera de los cánones establecidos por las corporaciones que dominan actualmente al deporte en el mundo, ¿no? Entonces yo dejaría por ahí estas reflexiones en este momento. Muchas gracias, doctor Varela. En el chat, el doctor Añorbe les puso el link de la experiencia que nos comentaba de Tiro en Braille, www.tiroenbraille.org, para que visiten esta página muy, muy interesante. Doctor Carlos Uscanga, por favor. Sí, gracias, Cris. Muy breve también mi reflexión. Yo voy a recuperar un poco lo que la maestra Cristina Godos planteó en su pregunta, y sobre todo bajo la óptica de la cooperación. Digamos, desde mi punto de vista, digamos, en el tema de la pospandemia o la nueva normalidad, creo que hay una serie de aspectos que van a tener que replantearse en las prácticas tradicionales de la cooperación. Hemos visto hoy día, en medio de la pandemia, que la cooperación de muchos países, bueno, China, ¿no? La famosa diplomacia de cubrebocas, o las prácticas para proveer de equipo médico a algunos países de menor desarrollo relativo se han extendido. Sin embargo, creo yo que uno de los nuevos temas que en el marco de la pospandemia pueden derivarse va a ser la cooperación, no solamente en estos temas duros, ¿no? En infraestructura, en equipamiento, etcétera, sino también en compartir buenas prácticas. Y estas buenas prácticas, indudablemente, en primer lugar, sería el tema de la rehabilitación física, ¿no? Para los pacientes que fueron afectados del COVID. Creo que esto sería muy, muy importante, generar, digamos, este expertise, esta transmisión de know-how, a fin de que países con menores capacidades humanas, institucionales y sociales puedan adaptarlas a sus propias realidades y circunstancias.
Y el otro tema, indudablemente ligado al deporte, es la activación física, tal como la doctora Cristina Rodríguez nos refería. Es decir, creo yo que estas acciones que van ligadas al impacto de la política pública que tienen y que puedan permear en cada país, estas acciones de buenas prácticas que se han desarrollado en otros países del mundo pueden ser también compartidas, ¿no? Pienso que estos dos podría ser un escenario y ligado obviamente a las decisiones de los estados, sus estrategias diplomáticas que puedan acompañar a estas iniciativas de cooperación. Y finalmente, algo que omití y no lo referí, fue que el ex primer ministro Mori, que fue el que se le acreditó este comentario de que no debía haber más mujeres en el comité organizador, ya pidió disculpas, ¿no? Este efecto de los grupos feministas dentro y fuera de Japón fue avasallador, y ya dijo que, bueno, fue un dislate, que no tuvo la intención de agredir a nadie, pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Gracias. Gracias, Carlos. Entonces dijo que no dijo lo que dijo. Exactamente. Bueno, correcto, muy bien. Vamos con la doctora Cristina Rodríguez, por favor. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, ya comentaron muchas cosas al respecto. Lo único que me queda es que si esto va a ser un parteaguas para que se fomente la actividad física a futuro, yo creo que definitivamente sí. Como lo habíamos comentado, la actividad física desempeña un papel muy importante en nuestra calidad de vida. Y ahora hemos visto que desempeña también un papel muy importante en el pronóstico de la enfermedad, incluso en la capacidad que tenga yo de recuperarme. Yo creo que sí necesitamos retomar la actividad física como una parte de nuestra vida cotidiana. Yo sé que para muchos que no están habituados a hacerlo, el salir a caminar, el hacer ejercicio de fuerza, el nadar, andar en bicicleta, llega a ser engorroso, llega a ser pesado, pero los que lo hemos hecho como parte de nuestra vida sabemos que es muy importante y que sí nos da muchos beneficios. Yo los invito, no solo por este motivo de la pandemia, sino, como les dije, para mejorar nuestra calidad de vida. No les estoy diciendo que mi expectativa de vida va a ser a más años. No, eso creo que a muchos no nos importa cuántos años viva, sino con qué calidad de vida lo tenga. Si van a ser 60, 70, 80 años, pero que pueda ser totalmente autosuficiente, que no tenga que depender de nadie y que en este caso el COVID no me deje tantas secuelas. Los invito realmente a que sí practiquen la actividad física de la manera que sea, por las condiciones en las que nos encontramos actualmente, pero sí como parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rodríguez. Vamos a pasar al final de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a compartir los resultados de la encuesta. Bueno, la pregunta fue, ¿cuál es, en su opinión, la principal consecuencia del COVID-19 en las actividades deportivas y físicas? Y la respuesta más votada fue que ha coadyuvado al deterioro de la salud física y emocional de la población ante el confinamiento. Y las otras dos respuestas más votadas, pero muy alejadas de esta, es que provocó pérdidas económicas cuantiosas a gimnasios y clubes deportivos, y también con el cierre de escuelas y centros educativos ha impedido el desarrollo de la educación física. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación. ¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más.
Adquiere ya Las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Vamos a invitar a nuestros panelistas a una reflexión final. Doctor Añorbe, por favor. Gracias, María Cristina, una vez más por la invitación. Un gusto volverlos a ver. Sergio, la última vez que nos vimos fue precisamente para presentar un libro también sobre deporte el 9 de marzo de 2018, me parece, en la Facultad de Ciencias Políticas. No, básicamente que espero que podamos comprender que no va a haber un punto, o no debería más bien de haber un punto de retorno a la pausa que se puso en el mundo del deporte en el momento que explota la crisis sanitaria. Creo que este es un magnífico momento para pensar, digamos, para hacer una ingeniería social y ver qué cosas del deporte competitivo, del ejercicio y del ocio son las que podemos recuperar, ¿verdad? Para disminuir la incidencia de contagios y de muertes en nuestro país y qué cosas deberíamos de estar verdaderamente superando. Y creo que en la medida que podamos hacer esto, bueno, pues digamos, toda la cuestión de sacrificio, dolor durante la pandemia habrá valido la pena en materia deportiva, ¿no? Mi augurio es que si seguimos por el mismo curso que íbamos, pues los resultados no van a ser diferentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctor Varela, por favor. Sí, bueno, pues igual un poco en la tesitura que plantea Daniel, no podemos pensar que sería incorrecto pensar que podemos regresar al mundo que dejamos hace un año, ¿no? De la vieja normalidad. Y en el ámbito estrictamente del deporte, pienso que sí se tienen que replantear muchas cuestiones en todos los ámbitos. Y una de ellas fundamental es que el deporte se vuelva efectivamente una prioridad de Estado, una prioridad pública, ¿no? Y que todos los carices privados, mercantiles, y que no son solamente los únicos, pensemos un poco que una buena parte de la actividad física que se desarrolla en el mundo contemporáneo, como por ejemplo el de la cultura fitness, tal vez no tenga necesariamente en el valor de la salud y de lo higiénico en el centro de atención, sino cuestiones de otra índole que tienen que ver más con la estética y con la, digamos, presentación física que puedan tener quienes realizan este tipo de actividades, que de alguna manera u otra pues habla precisamente del impacto que tiene la lógica del mercado y de la competencia vil y despiadada en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces a mí me parece que es momento precisamente de replantearnos, de hacer, por ejemplo, de la ley de cultura física y deporte en México, una ley que tenga en estricto sentido una funcionalidad social y que se aplique formalmente, porque si lo vemos en una lectura ni siquiera tan profunda, es letra muerta. La ley general no aplica, no hay el tal sistema, las federaciones hacen lo que bien en gana, los intereses económicos sobresalen de cualquier otro tipo de interés. Entonces, de alguna u otra manera, me parece que aunado a la pandemia y con el cambio que pues se ha pregonado de régimen, por lo menos en el caso mexicano, pues tendríamos la necesidad de replantearnos digamos, los objetivos y los valores que deben de regir en la actividad deportiva, pues tanto local como nacionalmente, ¿no? Entonces a mí me parece que es momento precisamente de no regresar efectivamente a la vieja normalidad y replantearnos una buena cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo del deporte y de la actividad física en nuestro país, ¿no? Y pues reiterar el agradecimiento a la invitación que se hizo y pues felicitar también a los panelistas por estas excelentes exposiciones. Muchas gracias al doctor Sergio Varela. Carlos Uscanga, por favor. Sí, gracias. Pues sí, me sumo al agradecimiento al Centro Olof Palme, a la doctora Cristina Rosas, pues a todos mis colegas. He aprendido mucho y pues también a nuestra audiencia en Facebook y por Zoom por sus preguntas y comentarios. Pues reiterar simplemente que
poner en la balanza diríamos, los beneficios económicos contra la salud, obviamente la salud priva. Y creo que eso es un tema que en el caso de Japón tiene que tomarse en cuenta y tomarse muy en serio en cuenta. Es decir, ya vimos que la población ya no está tan entusiasta, hay una serie de dudas sobre la gestión de las políticas públicas, sobre el tema si va a alcanzar los tiempos para tener una, digamos, una vacunación masiva que realmente se torna complejo en términos con los temas del aprovisionamiento mundial de vacunas. Y eso es algo que ellos van a tener que decidir. Insisto, mi límite es en el mes de marzo, creo que no podría ir más allá. Y en ese sentido, pues, ni hablar, si se aplazan y se cancelan, bueno, pues será una tragedia, obviamente, para estos deportistas que se han preparado con mucho ahínco y que están en la plenitud para realizar sus metas. Sin embargo, bueno, si no hay condiciones adecuadas, el peor escenario es que hubiera un brote, digamos, durante la gesta de coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, lo cual sería demoledor para la credibilidad de sus anfitriones. Entonces yo creo que Japón está tomando muy en cuenta eso y va a valorar hasta donde el punto máximo donde se pueda estirar la liga, lo van a aguantar y después van a decidir. Sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Doctora Cristina Rodríguez, por favor. Me sumo al agradecimiento por la participación. Gracias a los panelistas. Siempre escuchar otras opiniones, sobre todo en otras áreas como las que ustedes manejan, enriquece mucho. Yo solo quisiera pedirles a todos, síganse cuidando. Realmente esto nos ha sorprendido. No estamos viviendo algo sin precedente. Cuídense lo más que puedan, manténganse en las mejores condiciones físicas posibles, que eso es lo único que por ahora tenemos para salir de esta pandemia en la que estamos metidos todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas por sus brillantes participaciones. Ha sido un gusto tenerlos aquí para analizar un tema complejo, importante, que a veces no ocupa los reflectores como quisiéramos ni en las dimensiones que desearíamos. Agradezco puntualmente al doctor Daniel Añorbe, al doctor Sergio Varela, al doctor Carlos Uscanga y a la doctora María Cristina Rodríguez. Agradezco también a todos los que nos han seguido a lo largo de esta segunda temporada. Esta fue nuestra última sesión de la segunda temporada de estos seminarios para analizar los impactos del COVID-19 en diversas esferas de la vida social, y los invitamos a contestar la encuesta de salida. Ya algunos lo han hecho. Quienes todavía no lo han podido hacer, los invitamos a revisarla y hacer sus sugerencias. Regresaremos con ustedes para la tercera temporada a partir del jueves 18 de febrero, y el primer tema que vamos a abordar, ¿cuál creen que es? Vacunas. Vamos a hablar de las vacunas, de todos los retos que entraña el proceso de vacunación, y trataremos en la medida de lo posible contestar todas sus preguntas, o la mayoría de ellas, en la medida de nuestras posibilidades. Los invitamos también a conocer sobre las actividades del Centro Olof Palme. Tendremos varios eventos en las siguientes semanas, además de nuestros tradicionales seminarios de los jueves, y también conozcan nuestras publicaciones. Denos un like en nuestras redes sociales y les deseamos lo mejor. Buena tarde y hasta muy pronto. Gracias.